Ya. Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy, el Comité Permanente Académico se complace en presentar al doctor José Luis Aguilar Olano, médico especialista en inmunología y reumatología, y el día de hoy nos va a hablar más acerca de la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que es endémica en nuestro país actualmente y que hace 2 días pues, se conmemoró mundialmente, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar a mí, Melissa Tom, por el chat, y yo al final de la sesión se la voy a leer al doctor para que las pueda responder. ¿No? Sin más que añadir, ya puede empezar la ponencia, doctor. Ok, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes. Agradezco a la comisión organizadora para permitirme tener esta charla con ustedes. Y por un tema muy especial. Nadie se preocupa de la enfermedad de Chagas, ¿sí? Por eso me gusta mucho la idea de que estén haciendo una reunión dirigida a la enfermedad de Chagas. Ustedes saben que la enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis americana es una enfermedad producida por un parásito que es transmitida por un vector, ¿sí? Y existe solamente en Perú, Bolivia y Brasil. Las únicas partes del mundo donde existe Trypanosoma cruzi, que es transportado por este vector, por la chirimacha. Y es una... ¿por qué no tiene atención en Ferrer Chagas? ¿Por qué no se ha desarrollado kits de diagnósticos eficientes, esquemas terapéuticos eficientes? ¿Saben por qué? Porque es una enfermedad que ataca en zona altoandina, zonas rurales, totalmente rurales, y por eso no es muy importante, entre comillas. Sin embargo, tenemos una alta endemia de enfermedad de Chagas en diferentes partes del Perú. Y Chagas, el Trypanosoma cruzi es un germen muy hábil. Yo sé que en la escuela de medicina usualmente los forman con la idea de que los gérmenes son esos bichitos que están ahí, que a veces nos infectan, a veces nos matan, ocasionalmente, pero son esos bichitos que están ahí, ¿no? Sin embargo, no les hacen ver que los microorganismos son seres vivos, primera cosa. Desde virus hasta cualquier otro microorganismo son seres vivos. Y por ser seres vivos tienen inteligencia, inteligencia biológica. Y esa inteligencia biológica que tienen es muy intensa. Conocen muchísimo de inmunología, conocen muchísimo de biología molecular, conocen muchísimo de biología celular, y gracias a eso evaden nuestros sistemas de destrucción, ¿sí? Nuestro sistema inmune, compuesto de la barrera epitelial, inmunidad innata, inmunidad adaptativa, son esas tres barreras que impiden que los patógenos ingresen. Sin embargo, los que nos causan infección han burlado los tres fases, tanto la inmunidad de barrera epitelial como la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, son seres muy hábiles. El humano, cuando ha aprendido a conocer el funcionamiento de los microorganismos, ha logrado tecnología, ¿sí? ¿Por qué tenemos actualmente, todo el mundo habla del RT-PCR, ¿no es cierto? La prueba de transcriptasa reversa PCR para diagnosticar el coronavirus, la prueba molecular, le llaman también, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de eso. Ya la gente, cualquier persona de la comunidad, habla de la prueba molecular que es el RT-PCR para coronavirus. Acuérdense, el coronavirus no es DNA, es un virus RNA. Por lo tanto, no pueden aplicar PCR. Tienen que aplicar RT primero, transcriptasa reversa, llevar el RNA a DNA y recién ahí aplicar PCR. ¿Sí? La prueba es de RT-PCR. ¿Ok? ¿Por qué tenemos el RT-PCR? Porque se descubrió la transcriptasa reversa que nos lo mostró el virus, un tipo de retrovirus, el primero que se descubrió, el HTLV1. Gracias al HTLV1 descubrimos la transcriptasa reversa y gracias a esta tenemos ahora la prueba para el diagnóstico rápido de coronavirus. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando hemos aprendido a conocer a los microorganismos, a utilizar la inteligencia de ellos para el beneficio de nosotros, hemos aprendido. Chagas nos puede enseñar muchísimo también, y eso es lo que quiero explicarles. ¿Ok? Antes que me olvide, este es mi libro, la segunda edición de mi libro, Bases de la Inmunología Clínica, que es un libro donde escribimos más de 70 autores diferentes, muchos son del Perú, pero hay de todos los países latinoamericanos, básicamente, Estados Unidos también varios, ¿ok? Y que junta la parte de ciencia básica con la parte de ciencia clínica.
Es uno de los pocos textos que hace esa tarea, juntar ciencia básica con ciencia clínica, ¿ok? Entonces, lo tienen en la universidad, lo pueden comprar directamente conmigo o a la universidad. El problema es que la universidad creo que no va a poder enviárselo porque está en, digamos, cerrada, ¿no? Pero conmigo se pueden comunicar, ¿ok? Entonces, los microorganismos burlan las barreras de defensa, burlan la barrera epitelial con estrategias muy inteligentes. Como ustedes saben, por ejemplo, coronavirus, que está de moda ahora, tiene su proteína S1. Dentro de la proteína S1 hay una región que se llama RBD, Receptor Binding Domain, ¿no? La zona que encaja exactamente con nuestro receptor AC2, la enzima convertidora en angiotensina, y a través de eso puede permitir que otra enzima, la TMPRSS2, rompa parcialmente S1 y permite que S2 encaje con la membrana celular y por ahí mete el material nuclear del coronavirus y ya infectó a la célula. ¿No es cierto? Ese es su sistema. ¿Sí? Entonces, todos los gérmenes que producen infección en humano tienen alguna estrategia, alguna llave para poder abrir la puerta, la barrera epitelial y entrar. ¿Ok? Pero además, algunos logran burlar también la inmunidad innata. ¿Sí? Burla la inmunidad innata y con eso evaden su destrucción inicial. La inmunidad innata es la respuesta inicial, ¿ok? Muy rápida, 4 o 6 horas es suficiente para combatir el patógeno, pero hay algunos que burlan esa defensa también y requieren ser eliminados a través de inmunidad adaptativa. Al momento actual, ¿sí? 2021, los gérmenes ya han encontrado formas de evadir la inmunidad adaptativa. Y gracias a eso nos producen infecciones persistentes y a veces la muerte. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los gérmenes evaden los mecanismos de defensa. Eso es lo que vamos a mirar un poco con tripanosoma. Cómo tripanosoma evade. Ahora, hay varios mecanismos como los gérmenes evaden los mecanismos de inmunidad ya dentro del organismo, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Por ejemplo, algunos microorganismos lo que hacen es producir moléculas que no son reconocidas por el sistema inmune. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes saben que el TLR4 reconoce al LPS de las bacterias gram negativas. ¿Sí? Haemophilus influenza es una bacteria gram negativa. ¿Ok? Que debe tener su LPS superficie como cualquier bacteria gram negativa. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué ha hecho Haemophilus? Ha mutado su LPS. Y mi TLR4, que debería reconocerlo, en el momento actual ya no lo reconoce. Ya no puede atacarlo porque no lo ve, no lo reconoce. Su receptor ya no encaja con la estructura de lipopolisacario Haemophilus influenza, por ejemplo, ¿no es cierto? O lo que se llama el mimetismo molecular. El microorganismo se recubre de toda una estructura que pertenece al humano, de tal manera que el sistema inmune no lo identifica. O seclusión física, meterse en algún espacio donde el sistema inmune no llega. Digamos, plasmodium dentro del glóbulo rojo, ¿no? Citicerca o dentro del cerebro, donde el sistema inmune no ingresa a esas regiones. ¿Ok? O disminuir el ataque, ya, el sistema lo reconoció, pero disminuye el ataque. Entonces, por ejemplo, disminuye la expresión del MHC clase 1, básicamente aquí es agentes virales, y con eso el TCD8 no lo puede eliminar, ¿sí? Porque no lo encuentra. O secretar moléculas que son inhibidoras de la acción efectora, del mecanismo efector del sistema inmune. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El quiste atípico se recubre de las inmunoglobulinas, se recubre al quiste atípico, así debería de activarse el complemento y eliminarlo. Pero ¿qué pasa? Quiste atípico secreta una enzima que rompe la fracción FC de la fracción FAB, la FAB que se acopla al antígeno, ¿ok? Y FC es la que desencadena el mecanismo biológico, ¿sí? Rompe FAB de FC, por lo tanto, queda FAB solamente, y con eso no se puede activar la destrucción, por ejemplo, ¿no? O ya elementos más sofisticados regulan el sistema inmune. O sea, activa los mecanismos de regulación de nuestro sistema inmune. Y con eso nosotros mismos apagamos la respuesta y evitamos la destrucción del patógeno, para beneficio del patógeno, ¿sí? O utilizar mecanismos de defensa para escape de la destrucción. VIH hace eso, por ejemplo, se mete primerito, se mete a la célula dendrítica, que es la que tiene que capturarlo, llevarlo al ganglio y presentarlo al linfocito T. ¿Sí? Entonces se mete ahí y altera el funcionamiento de la célula dendrítica. Acuérdense que la célula dendrítica también es portadora de CD4, por lo tanto es infectable por VIH. Entonces le infecta,
y altera su funcionamiento y ya no hace una buena función de presentación del péptido al linfocito T, y con eso ya no se monta la defensa contra VIH. ¿Se dan cuenta? O sea, se utiliza estrategias diferentes. Muchos patógenos utilizan varias de estas, no una, varias, ¿no? Entonces vamos a lo que hace Trypanosoma cruzi, ¿ok? Ya. Trypanosoma cruzi es una publicación reciente del año 2019, donde se está reconociendo a Trypanosoma cruzi como una enfermedad reemergente parasitaria, ¿sí? ¿Por qué sucedió eso? Acuérdense que el Perú tiene todavía, un proceso de revolucionario, luego se convirtió en terrorista, que se llamó Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Y esa corriente de sujetos que tenían esa mentalidad hacía mucha mortalidad en las zonas altoandinas, por lo cual la gente de la zona altoandina migró hacia las ciudades, migró hacia Moquegua, hacia Lima, hacia Ica, Trujillo, se fueron a todas partes, y si estaban infectados con Trypanosoma cruzi, llevaron el germen para allá. Si donaban sangre a un donante, le transmitía la infección. Entonces comenzó a expandirse Trypanosoma cruzi en varios sitios, por lo cual actualmente los bancos de sangre hacen búsqueda de Trypanosoma cruzi antes de transfundir una bolsa de sangre. ¿Ok? Con eso se expandió, y de ser una enfermedad circunscrita solo la zona altoandina del sur del Perú, se convirtió en una enfermedad que puede dar en cualquier región de Lima, perdón, de Perú. ¿Ok? Entonces, por eso es una enfermedad reemergente, y los peruanos infectados también viajaban al extranjero, y si donaban sangre, le estaban mandando el parásito a otros sujetos que recibían esa sangre. Por eso que se convirtió en una enfermedad parasitaria emergente, reemergente. ¿Ok? Aquí viene la infección inicial, ¿sí? Muy pocos tienen sintomatología en el momento inicial, ¿sí? Alrededor del 1% van a tener sintomatología, van a tener el clásica hinchazón del ojo, ¿sí? Básicamente eso, ¿ok? Pero eso va a pasar, va a bajar hinchazón, con cualquier antihistamínico va a bajar, y desapareció, no hubo problema, ¿ok? Pero ¿qué pasa? El germen se queda en el organismo durante muchos años, 20, 30, 40, 50 años, ¿ok? Y aquí la gran mayoría, prácticamente todos van a ser asintomáticos. Pero si le busca la serología, usted lo va a encontrar positivo. Pero ellos son asintomáticos, ¿sí? Es una estrategia de los germes para mantenerse, hacer esto, ¿no? Mantenerse crónicamente, pero con el sujeto sin molestias. Acuérdense, más del 70% de los pacientes con coronavirus son asintomáticos, pero ellos difunden la infección en el resto, ¿ok? Entonces, puede pasar décadas después a una fase de infección crónica, ¿sí? Donde más o menos 70% también van a ser asintomáticos, ¿ok? Pero hay un 20% que son asintomáticos, ¿sí? Pero cuando haces estudios de función cardíaca, intestinal, se encuentra que están alterados, ¿sí? Y hay un 10% que tienen falla cardíaca, tienen insuficiencia cardíaca por cardiomegalia, y tienen estreñimiento y fases muy severas de estreñimiento, ¿sí? Por disfunción del megacolon, ¿ok? Que son las patologías más frecuentes en esta condición, ¿sí? Entonces, aquí el germen se produjo la infección y se ha quedado durante muchos años en nuestro cuerpo, produciendo alteración del funcionamiento de algunos órganos, que lleva a enfermedad en el 6%, o a enfermedad sintomática en este 20%, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace eso? Trypanosoma cruzi evade todos los mecanismos de defensa del huésped. Los evade, tiene habilidad para poder evadir todos esos mecanismos. Y por lo tanto tiene una persistencia crónica en nuestro organismo, porque está evadiendo constantemente el ataque del sistema inmune. ¿Ok? Pero así como persiste, también comienza a producir cambios en la respuesta del sistema inmune, no solamente contra él, sino contra algunas otras estructuras del cuerpo. Entonces comienza a producir daño en estructuras propias del huésped. ¿Ok? Y comienza a ocasionar en algunos pacientes, un pequeño porcentaje felizmente, una destrucción inflamatoria crónica, específicamente del músculo cardíaco y del sistema nervioso autonómico, de las neuronas autonómicas, que están en el aparato digestivo, principalmente en la parte terminal, en el colon.
¿ok? Y entonces a largo plazo va a ocasionar la cardiomegalia, que lleva insuficiencia cardíaca progresiva, que requiere necesariamente trasplante de corazón, no hay otra salida para esos pacientes, ¿ok? Y lleva a megacolon, que lleva a una disfunción intestinal severa. Aquí no hay trasplante de colon, no existe todavía, ¿ok? Pero estos pacientes tienen una vida realmente muy problemática hasta que los lleva a la muerte, ¿ok? Ese es el punto. ¿Qué es lo normal que debería suceder? Luego que el parásito, acuérdense que el parásito vive en el intestino grueso de la chirimacha. La chirimacha es un insecto hematófago, por lo tanto, busca la hembra, ¿no? Busca obtener sangre para la replicación de su especie, etcétera, busca obtener sangre. Entonces, ¿dónde se guarda? Entre los bloques de barro de las casas rurales, en la sierra de Arequipa, Moquegua, básicamente, ¿ok? En los bloques de barro, en los adobes de sus casas, ahí está la chirimacha, que es la que porta Trypanosoma cruzi, ¿sí? Sería muy sencillo erradicar Trypanosoma cruzi del país, muy sencillo, sencillísimo. Solo ponerle casas adecuadas a la zona rural del sur del Perú. Esa sería la solución. Sencillísima, una inversión mínima. Pero no se hace. ¿Por qué? No le interesa a los gobernantes. No le interesa a nadie. ¿Sí? Son infecciones que suceden en ese grupo. ¿Sí? Ese es lo que estamos pasando ahora con esta situación tan crítica que nos han puesto a votar por, como dicen siempre, el cáncer o el SIDA. Ambas situaciones muy malas. A eso nos ha llevado este abandono que hay de la comunidad. ¿Ok? Entonces, ahí está viviendo la chirimacha, sale en la noche para obtener la sangre, pica y al picar deja un huequito. ¿Sí? Pica frecuentemente los tejidos blandos, por eso pica en esa zona del ojo, que es un tejido muy blando, y tiene un termostato en la proglóside. ¿Ok? Mete la proglóside y toca que ya hay una zona caliente que es de sangre, y ahí aspira sangre. ¿Ok? Pero en el parásito se produce el reflejo gastrocólico, como en cualquier ser vivo que tiene aparato digestivo, ¿sí? De este tipo. Entonces va a producir el reflejo gastrocólico y cuando aspira sangre, también evacúa deposiciones. Y en la deposición está el tripanosoma, que es un parásito que se desplaza. Entonces va a desplazar hacia donde está el huequito de ha dejado la chirimacha al sacar la sangre, ha dejado un huequito, por ahí se mete el parásito y se mete hacia el tejido. ¿Ok? No tiene llave, pero tiene una puerta abierta. Por ahí se mete. Y si el sujeto se rasca porque produce irritación, pica, entonces el sujeto se rasca, facilita todavía más el ingreso del parásito hacia nuestro medio interno. Se mete a los linfáticos y va vía linfática, llega a la circulación y se va a ubicar en los espacios que corresponden a nivel del corazón, a nivel del intestino, principalmente dentro de los macrófagos. ¿Ok? Entonces, ingresa, se produce la parasitemia, y ahí la inmunidad innata debería de activar a través de sus TLRs, debería activar células dendríticas, ¿no? Macrófagos, natural killer cells, para poder secretar citoquinas proinflamatorias, secretar moléculas antimicrobianas, enzimas proteolíticas, etcétera, para contener al parásito y eliminarlo. ¿Sí? Eso es lo que debería suceder. Y si es que por ahí el parásito sobrevive, debería activarse la inmunidad adaptativa. ¿Para qué? Para activar los linfocitos TC4, TC8 y células B, ¿sí? Que se concentren en la producción inicialmente y bien programada de interleuquina 12 para que se produzca la diferenciación TH1, que va a generar gran cantidad de interferón gamma, y ese interferón gamma va a activar el macrófago y va a producir gran cantidad de TNF-alfa, y con eso va a mantener una respuesta inflamatoria protectiva contra este parásito y mantenerlo sin proliferación, eliminarlo potencialmente. ¿Ok? Pero esta respuesta se puede controlar si es que yo no controlo el parásito. Si el parásito se escapa de la destrucción, esta respuesta inflamatoria, con producción de gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, puede controlarse, que es lo que sucede en el coronavirus, ¿no es cierto? La tormenta de citoquinas aquí no es tan severo, por eso no sucede eso, ¿ok? Y entonces tiene que secretarse también mecanismos reguladores, producir interleuquina 10, que regula la diferenciación TH1, transforma el factor beta, factor de transformación de crecimiento de tipo beta, que va a regular toda la activación del sistema inmune y con eso evitar el daño por esta respuesta inflamatoria.
Eso es lo que debe suceder normalmente. Pero Trypanosoma lo evade. Primer mecanismo de evasión. Empieza la evasión. ¿Cuál es el primer mecanismo? El parásito tiene diferentes formas y diferentes componentes de su estructura durante sus diferentes fases de desarrollo. Tiene la fase de epimastigote, cuando está en el intestino de la chirimacha, y de ahí se convierte en una fase tripomastigote metacíclico, ¿sí? Con la cual puede correr, viajar dentro del torrente circulatorio para poder entrar dentro de las células que va a invadir, macrófagos, músculo cardíaco, músculo del sistema nervioso central, intestino, etc. Y está en su forma de mastigote, y luego va a salir a sangre como tripomastigote sanguíneo para poder aparearse y ser aspirado por otra chirimacha, una chirimacha no infectada, toma sangre de un sujeto y se contagia con este tripanosoma del que está contagiado. ¿Ok? ¿Sí? Nuestro sistema inmune debería generar la defensa contra estas fases, pero ¿qué pasa? Todas las fases son estructuras diferentes. Su superficie es diferente en cada una de ellas, de tal manera que si el humano, por una suerte, genera anticuerpos contra la fase metacíclica, que es la que ingresó y nos comenzó a invadir, cuando pasa a la fase mastigote, este cascarón de acá desapareció. Ya no le sirve al sistema inmune porque ya no encuentra esa estructura de acá. ¿Ok? Y cuando logra producir anticuerpos contra el amacigote, gira hacia tripomastigote. Y ya no hay anticuerpos contra el tripomastigote. Tiene que generar nuevos anticuerpos contra el tripomastigote. O sea, por el tipo de estructura. No vemos todavía la composición de la estructura de superficie. Todavía no. Simplemente el tipo de cascarón que tiene. Como la serpiente que cambia de envoltura, igualito lo hace en las diferentes fases de Trypanosoma cruzi. ¿Ok? Primer mecanismo de acción. Yo generé anticuerpos contra esto, pero después ya la estructura es esta. Ya no le hacen nada a los anticuerpos que genera acá. Luego está de acá, ya no le hacen nada a los de acá. Luego está de acá, ya no le hacen nada a los de acá. ¿Ok? Entonces va a girar, cambiando su estructura. Ahora, las estructuras de superficie de Trypanosoma deberían de reaccionar con algunos de los TLRs, de los Toll-like receptors, de mis células en mi cuerpo. Todas las células portan TLRs, las células del sistema inmune son las que portan mayor cantidad de TLRs, ¿ok? Y sirven para reconocer estructuras diferentes de los patógenos. Hay varios TLRs que van a tener que trabajar con Trypanosoma, ¿ok? TLR4, TLR9, TLR3, TLR2 van a trabajar, ¿ok? Por diferentes estructuras. Y este reconocimiento va a llevar hacia el intracelular transmisión de información que luego van a activar factores de transcripción. Disculpen, aquí se quedó en blanco. Aquí dice MD88, aquí dice TRIF, ¿ok? Aquí también MD88, y aquí dice NF-κB, sino que no lo están viendo porque está en color blanco, disculpen, no me di cuenta ese detalle, que he cambiado el fondo de la lámina, entonces me olvidé cambiar esto. Aquí dice NF-κB, AP1, etcétera, son diferentes factores de transcripción que, estimulados por estos receptores, van a ingresar al núcleo y van a anclar con diferentes genes que van a sintetizar diferentes moléculas. Tampoco no se ve las moléculas. Un ratito vamos a poner el color a esto. No nos vamos a quedar así. Ahí está. ¿Ok? Ahí estábamos, ¿no? Entonces los TLR señalizan hacia el intracelular y esto va a activar los factores de transcripción, NF-κB, IRF, etcétera, que va a llevar al ingreso hacia el núcleo de estas moléculas y que van a anclar con determinados promotores que van a producir la liberación de una serie de mediadores de la defensa, citoquinas proinflamatorias, interferón gamma, TNF-alfa, reguladoras como interleuquina 4, estimuladores como interleuquina 12, o secretar moléculas de defensa como defensinas, secretar, por ejemplo, algunas proteínas opsónicas como la proteína C reactiva, o hacer expresar moléculas de adhesión para jalar la célula de defensa, como ICAN1, selectina, etc. Se cumplen funciones porque se han señalizado acá. Entonces, eso sucede también con Trypanosoma, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De que aquí está la estructura de Trypanosoma cruzi. Una estructura se llama la glicosilfosfatidinoxitol, que es esa estructura acá,
que está unida en la parte extrema con algunas mucinas, que son un tipo de péptidos, ¿sí? Esas péptidos se llaman mucinas, este otro es el glicosil fosfatidilinositol. GPI le vamos a llamar, ¿ya? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí en la membrana celular están los receptores. Aquí en este caso está el receptor TOL, TLR2, que va a reconocer el GPI, ¿ok? Y eso va a estimular hacia el intracelular, como estábamos viendo acá, se estimula hacia el intracelular, aquí lo estamos viendo, estimula esta proteína que se llama proteína de transferencia, MD88, ¿ok? Y esta proteína va a comenzar a estimular secuencialmente diversas tirosinquinasas. Por ejemplo, IRAC, JAKs se van a activar, ¿ok? Se produce una señalización a través de fosforilación de diversas tirosinquinasas, ¿ok? Y finalmente, la última tirosinquinasa va a activar la NF-κB, que NF-κB activado se va a liberar de su proteína que lo fija en el citosol, ¿sí? Que se llama IKB, y luego esta molécula va a entrar al núcleo, esto de aquí es el núcleo, ingresa al núcleo, porque se llama un factor de transcripción, es eso, ingresa al núcleo, ¿ok? Y va a activar algunos genes de la síntesis de citoquinas, quimioquinas, como hemos hablado, ¿ok? Eso es lo que va a suceder. Entonces, aquí está MD88, quiere que se den cuenta que es una proteína de transferencia, se llama. Proteína de transferencia, ¿qué cosa hace? Potencia la señal que se ha producido por este receptor. TLR2 señaliza fosforila y va a fosforilar a MID88. Aquí hay una zona de fosforilación, una sola tirosina que se va a fosforilar, pero MID88 tiene 10 sitios de fosforilación. Por lo tanto, la señal se amplifica. Entonces, es una molécula muy importante para la amplificación de la señal y poder transmitir la señal hacia el intracelular con más eficiencia. ¿Sí? Fíjense eso porque lo vamos a usar más adelante, ¿ya? Ok. Entonces, aquí está un experimento bien interesante. En este experimento, ¿qué se ha hecho? Se ha colocado macrófagos de ratones, ¿no? Aquí se coloca un ratón wild type, o sea, un ratón normal, que no se lo ha mutado, ¿sí? Y aquí se coloca un ratón macrófagos de un ratón knockout, un ratón al cual se le ha quitado los dos genes de sintetizan TLR9, ¿sí? Entonces, este ratón no puede sintetizar TLR9. Si no conocen lo que es un ratón knockout, en algún otro momento lo revisan. Es básicamente un ratón que antes de que nazca, como embrión, yo le he cortado los genes, o sea, en el óvulo fecundado del ratoncito, se lo ha sacado, con enzima en restricción, se corta el DNA en la posición que uno quiere y se saca esa secuencia de genes que codifican un gen determinado, ¿sí? Ese se llama un ratón knockout, ¿sí? Es relativamente sencillo que hacer, pero no lo tenemos acá esos ratones, pero se pueden comprar, ¿no? Lo que pasa es que es muy caro para mantenerlo. Entonces, ya Bioterio es caro. Bioterio especial para esos ratones sería muy caro. Entonces, no se tiene por eso, pero se podría hacer, pero no se los tiene. Pero aquí está el ratón white type, que es normal, tiene todo, y aquí está el ratón knockout, que le ha quitado el gen de TLR9, los dos genes de TLR9, papá y mamá, ¿no es cierto? Y entonces este ratón no tiene, en sus células, no tiene TLR9. Sus macrófagos tampoco, por lo tanto el macrófago que está en cultivo acá, de este ratón, no tiene TLR9, ¿ok? ¿Y qué pasa? Se lo estimula, ¿ok? Y se ve cuál es la respuesta. Estas células normales producen gran cantidad de interleuquina 12. Dense cuenta que estamos hablando aquí en nanogramos por mililitro. Interleuquina 12 se secreta en picogramos, ¿sí? Por lo tanto, nanogramos es 1000 veces picogramos, ¿sí? Entonces, aquí se está produciendo gran cantidad de interleuquina 12 cuando se estimula este macrófago. Pero este acá no responde nada. ¿Por qué? No tiene TLR9. O sea, TLR9 es importantísimo para la respuesta de producción de interleuquina 12, ¿ok? Aquí hay otro experimento. Se va a medir también interleuquina 12. Y aquí se ha puesto nuevamente los macrófagos del ratón, ¿ok? Y a estos macrófagos en cultivo se le ha ido añadiendo concentraciones crecientes de DNA de Trypanosoma cruzi. Se le pone el DNA. TLR9, por si acaso, lo reconoce, es la secuencia citosina guanina fosfolada del DNA. O sea, reconoce DNA, ¿sí? Ok. Aquí está el ratón y aquí no hay nada de DNA del Trypanosoma, 0.1 microgramos por mililitro, 1, 10, 50. O sea, concentraciones crecientes de el DNA de Trypanosoma cruzi. ¿Y qué cosa es lo que se ve?
Aquí está la descripción. La bolita es DNA solo, ¿ok? Es la bolita, DNA solo. Hay activación, pero concentraciones bien altas de DNA, ¿ok? Las concentraciones bajas no elevan nada, ¿sí? Aquí está el DNA, que se le ha puesto además, que está con 1 nanogramo por mililitro de GPI, del glicosil fosfatidilinositol, de Trypanosoma cruzi. O sea, una estructura de Trypanosoma cruzi, ¿ok? Tiene eso que está acá. Y se ve que desde el comienzo, rápidamente comienza a producir interleuquina 12, ¿ok? Y aquí está el GPI, pero en 10 nanogramos por mililitro, o sea, 10 veces más que en la prueba anterior. Y aquí se ve que inclusive sin presencia de DNA, ya se está produciendo 5 nanogramos por mililitro de interleuquina 12, pero cuando yo le voy poniendo cantidades crecientes, se eleva drásticamente la producción de interleuquina 12. O sea, yo requiero TLR9 para poder producir interleuquina 12, ¿ok? Pero conforme yo le voy aumentando la cantidad de GPI, se produce más todavía. Aquí está con 1, aquí está con 10, y aquí está, claro, aquí está con 1 y está con 10. Aquí es sin GPI. Aquí es con 1 y está con 10. Se multiplica la intensidad con la cual se produce interleuquina 10. Esta columna abajo es al ratón que se le ha puesto DNA, se le pone DNA igual, se le ha puesto GPI 10, o sea, debería producir gran cantidad de interleuquina 12, pero se le ha quitado la molécula MD88. Es otro ratón mutante, ratón, no mutante, sino knockout, que se le ha quitado los genes que codifican MID88, MID88, ¿no? Entonces no produce nada, porque requiere MID88 para poder estimular la ruta, como estamos diciendo acá, de TLR9 también pasa por MID88. Si yo le quito esto, no va a poder activar nada. Entonces no va a producir las citoquinas proinflamatorias. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y en TNF-alfa sucede algo parecido. Otra citoquina proinflamatoria. ¿Ok? Aquí está cómo van los ratones en cuanto a carga parasitaria y a sobrevivencia. El ratón que tiene mutado el MI88, que no tiene MI88, no puede producir la respuesta inflamatoria, se muere rápidamente. 25 días todos los ratones están muertos. ¿Ok? El ratón que tiene la mutación de TLR9 y TLR2, las dos mutaciones, tiene mortalidad también, pero no tanto. El ratón que tiene la mutación solamente TLR9 muere más rápido, mire. Perdón, menos rápido, muere menos rápido. Y el ratón que está con TLR2 solamente mutado, está normal, igual que el white type. El white type está aquí, sino que está montado sobre el ratón que tiene mutación de TLR2 solamente. O sea, el quitarle TLR2 no le cambia la sobrevida. ¿Ok? Si le muto TLR9, muere más rápido, pero no tanto. Si le muto los dos, ahora sí falla todo el sistema. Y si no tiene M88, nada, muere muy rápido. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, ¿cómo bloquea la inmunidad innata el tripanosoma? Este experimento es bien interesante y lo importante es que lo entiendan. Si no lo entienden, por favor, me avisan y lo volvemos a explicar. Aquí nuevamente se ha puesto macrófagos de ratón, ¿ok? Están en cultivos, ¿ok? Sí, y aquí se va a medir interleuquina 12 y aquí se va a medir TNF-alfa. Picogramos por mililitro, picogramos por mililitro, de esas dos citoquinas proinflamatorias, ¿ok? Y aquí yo tengo esta columna de acá, que es el cuadradito, que significa no tiene LPS. Si yo no le pongo LPS al macrófago, el macrófago no tiene por qué producir citoquinas proinflamatorias, ¿no es cierto? Está en reposo, ¿sí? Entonces no produce nada. Por eso, producción de TNF-alfa, nada. Producción de interleuquina 12, nada. ¿Qué pasa si yo le pongo LPS? Si le pongo LPS, aumenta la producción de interleuquina 12 y de TNF-alfa. ¿Sí? El LPS Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo le pongo el LPS el LPS de una bacteria gram negativa. ¿Sí? Le pongo el LPS, que es el estimulador clásico del macrófago. Yo le puse y ¡boom! Dispara la producción de TNF-alfa y de interleuquina 12. 600 picogramos por mililitro y aquí 2000, creo que es 2500 picogramos por mililitro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa?
Si yo le pongo esta proteína de Trypanosoma cruzi, el AGC10, que es una mucina anclada a GPI, se le llama AGC10, con ese nombre está en Sigma. Cuando ustedes quieren comprar el reactivo, lo compran con ese nombre, así se llama, AGC10. Es un péptido de la mucina de Trypanosoma cruzi. Miren, conforme yo le voy agregando concentraciones mayores de esta proteína de Trypanosoma, se va cayendo la producción de interleuquina 12 y de TNF-alfa. ¿Sí? O sea, la proteína de Trypanosoma bloquea la producción de TNF-alfa y bloquea la producción de interleuquina 12. La proteína del parásito está bloqueando las citoquinas proinflamatorias que debería secretar ese macrófago para matar a Trypanosoma. El germen le está bloqueando, demostrado totalmente. ¿Ok? En la parte biológica se usa frecuentemente un sistema. Yo bloqueo y luego le pongo un anticuerpo monoclonal contra esa proteína. Aquí se le ha puesto, esta de aquí, la columna en puntitos, esta de acá, es LPS, estimulado al macrófago, pero le he puesto además anticuerpo monoclonal contra la proteína AGC10 de Trypanosoma. O sea, lo que he hecho es bloquear la proteína. ¿Ok? ¿Y qué pasó? ¡Pum! Otra vez ahora produce interleuquina 12 y TNF-alfa. O sea, claramente demostrado, la proteína de Trypanosoma bloquea la producción de citoquinas proinflamatorias por el macrófago del paciente infectado. ¿Ok? Ahora yo digo, ¿dónde lo bloquea? ¿Bloquea al gen? ¿Bloquea el R mensajero? ¿Bloquea algún proceso post-traduccional? ¿Bloquea la proteína una vez que ha salido? ¿Qué hace? Aquí estamos viendo que bloquea la producción, ya avanzamos un poco. Yo sé que bloquea la producción, ¿ok? Pero esta producción, ¿a dónde se bloquea? ¿En el R mensajero o en el gen? Y aquí esta prueba lo evalúa. Aquí están una corrida del RNA mensajero de macrófagos infectados con Trypanosoma cruzi, ¿ok? Aquí están no infectados y aquí están infectados, ¿sí? Aquí están los macrófagos no infectados sin LPS, sin el estimulador del macrófago, y aquí están los macrófagos no infectados estimulados con LPS. En el no infectado, lógicamente, no hay producción, ese es R mensajero, ¿sí? No hay producción de interleuquina, del R mensajero de interleuquina 1 beta. En cambio, si le estimulo con LPS, se produce la producción, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo los macrófagos infectados con Trypanosoma cruzi? Aquí están los infectados. Aquí está sin LPS, lógicamente no va a haber producción de ninguna de las dos, pero si yo le pongo LPS, se va a estimular la producción de interleuquina 1, ¿ok? Pero si ustedes miran TNF-alfa y el mensajero de TNF-alfa, no hay nada. Se bloqueó totalmente la producción de TNF-alfa y eso lo hizo la estructura de Trypanosoma cruzi. ¿Se dan cuenta cómo está bloqueando la producción del R mensajero de TNF-alfa? Una característica de Trypanosoma cruzi que es muy importante para su evasión es que Trypanosoma cruzi está cubierto totalmente. Todo lo que ve el sistema inmune es esta proteína aquí que está en un triángulo verde, ¿ok? Está cubierta por una proteína que se llama proteína variante superficie, ¿ok? El BSG, proteína variante superficie. Ustedes saben que nuestro sistema inmune es normalmente policlonal, o sea, son muchas clonas de células B que producen anticuerpos contra diferentes epítopes de la estructura del patógeno, ¿no es cierto? Ustedes han visto el coronavirus que está de moda, como les digo, hay kits de ELISA que le detectan anticuerpos contra S1, hay otros que detectan anticuerpos contra S2, hay otros que detectan anticuerpos contra N, contra M, o contra RBD, el pedacito RBD de S1, ¿sí? O sea, uno puede producir anticuerpos contra cualquier parte porque se producen activación diferente producción de anticuerpos contra diferentes epítopes, ¿ok? Esa es una bacteria en un germen convencional. Pero ¿qué pasa en Trypanosoma? Trypanosoma está totalmente cubierto de la misma proteína, la BSG, toda la estructura. De tal manera que aquí se complica la defensa contra Trypanosoma. ¿Por qué? Porque solo una clona del linfocito T va a poder producir anticuerpos contra esta estructura. No son muchas, sino una, nada más. ¿Sí? Es como decir, yo tengo un enemigo y el enemigo lo va a combatir
con pistolas, con metralletas, con cañones, con cuchillos, con espadas. Pero encuentro un enemigo para lo cual todos esos aparatos no sirven, solo la espada. Entonces yo tengo solo que trabajar con espadas para matarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, me restringe ya la capacidad del sistema inmune para eliminarlo por el hecho que está totalmente recubierto de una sola proteína, que es la proteína BCG. ¿Ok? Y esta proteína BCG, glicoproteína de variante de superficie, ¿sí? Tiene más de 1000 genes que lo codifican. ¿Sí? Dentro de la estructura genómica del trypanosoma hay más de 1000 genes dedicados a la síntesis de la proteína BCG. Por lo tanto, cada gen, cuando se activa, va a producir una BCG diferente. ¿Ok? Cada gen, cuando se activa, va a producir una proteína con secuencia aminoácidica diferente. Por lo tanto, el anticuerpo que se genera contra la primera, cuando cambia de gen, va a producir una proteína que es así. Este anticuerpo ya no le hace nada, no encuentra. Tiene que producir el organismo nuevamente otro anticuerpo contra ese acá. Y cuando ya está produciendo anticuerpos, cambia, ahora es así. Este anticuerpo ya no hace nada, tiene que cambiar otro anticuerpo. Eso es lo que hace. Va funcionando como un sistema de transposones, ¿sí? De tal manera que va colocando en la zona de síntesis genes diferentes que van a codificar BSGs diferentes, estructura diferente. Por lo tanto, requiere un anticuerpo diferente cada vez, ¿no? Y eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Lo que ocasiona, vamos a pasar nomás, se nos está yendo el tiempo. Supongo que una hora, un poquito más de una hora vamos a hacer, ¿ya? Digamos, el primer trypanosoma que ingresa es de color azul. Su BSG, digamos que es de color azul. ¿Ok? Entonces, produce una gran parasitemia, pero cuando ya hay una suficiente producción, estos son los anticuerpos. Cuando ya hay producción de anticuerpos contra la estructura del BSG azul, ya apaga ese gen y comienza a producir, se producen los anticuerpos contra el BSG azul y se produce ahora un BSG amarillo. El anticuerpo contra el BSG azul no le hace nada al amarillo. Por lo tanto, el BSG azul comienza a desaparecer, porque los anticuerpos, unión anticuerpo, complemento, y se elimina al parásito, pero ahora quedó el amarillo. El amarillo comienza a proliferar. El anticuerpo ya no le hace nada al amarillo. Entonces, comienza a producirse nuevamente anticuerpos contra el trypanosoma amarillo, ¿sí? El BSG2, digamos. Y entonces se produce anticuerpos contra el trypanosoma amarillo. Pero cuando ya hay la suficiente presión de anticuerpos, el parásito cambia el gen nuevamente y ahora produce un BSG de color rojo. El anticuerpo amarillo no le hace nada al rojo. Por lo tanto, los amarillos desaparecen y ahora comienzan a crecer rojos. ¿Sí? Igual se produce anticuerpo contra el rojo y así luego aparece el negro, aparece el rojo, el azul, etcétera, etcétera. 1000 variaciones. ¿Sí? Y para colmo, mata a la célula de memoria. Por lo tanto, cuando llega al gen 1 de nuevo, digamos, ¿sí? Acuérdense, son transposones, por tanto no hay 1 2, ¿no? ¿Sí? Cuando llega el gen 1, digamos, ya no hay la célula de memoria que produzca anticuerpos contra el gen 1. Tiene que volver a formarse el sistema. Y entonces le va jugando al sistema en cambiando constantemente. No está mutando. No es como el coronavirus. Muta, ese no muta. Tiene diferentes genes. ¿Ok? Ataca también a las células B. El B220 es un marcador de células B stem, de células de médula ósea del ratón. ¿Sí? Entonces lo que se ha visto aquí es la cantidad de células, ¿ok? Y esto de aquí es la parasitemia. ¿Ok? En rojo aquí está la parasitemia. ¿Ok? Entonces lo que se ve es que inicialmente comienzan a caer las células B, ¿sí? Y conforme comienzan a caer las células B, caen más, comienza a disminuir aumentar la parasitemia, ¿sí? Aumenta la parasitemia porque se está produciendo caída en las células B, luego el sistema se recupera, comienza a elevarse nuevamente, comienza a aplanarse la curva de crecimiento. Pero luego esto va a llegar de nuevo acá y otra vez comienza a activarse y como ya cambia la estructura del parásito, esas células B que salieron de stem cell inicialmente, nuevamente tienen que hacer el mismo ciclo. Evade la destrucción por el complemento. El complemento debería destruirlo, pero lo evade. Esta es la vía de activación, pero vamos a pasarlo nomás. Ustedes saben que la ruta alternativa, aquí está C3b, que se une con BB. Esto de aquí forma el complejo de ataque al complemento 3. La convertasa C3, ¿no es cierto? Que rompe C3, deposita C3 aquí, activa C5, C6, C7, etc. Para formar el complejo de ataque a membrana, ¿sí? Y se forma se polimeriza C9, que es como un hueco, por el cual el germen se destruye. ¿Ok? Eso debería suceder. El caso de trypanosoma
Trypanosoma, aquí está el C3b que se ha depositado sobre la superficie del trypanosoma. Pero trypanosoma produce una proteína llamada la GP160. Esta GP160 tiene capacidad para acoplarse al C3b y por lo tanto no permite que se le una a la proteína B. Y entonces, este complejo acá no se llega a formar, ¿sí? Porque ha desplazado a BB y C3b se queda ahí solo. Solo no puede formar el complejo ataque-membrana y por lo tanto el complemento no lo destruye, ¿sí? Y también además regula la respuesta inmune, o sea, solo los seres vivos más inteligentes tienen esta capacidad. Por ejemplo, VIH, ¿no? Hace esto también, ¿sí? Regula el sistema inmune. Pero esto lo regula de una manera diferente. La fosfatitilserina, que expone Trypanosoma cruzi en superficie, y la transialidasa, ¿sí? Hace que se dispare la producción de linfocitos T reguladores, que van a comenzar a producir gran cantidad de transformador factor beta, que es la citoquina de apagamiento de todo el sistema inmune, la reparadora, y además lleva a desaparición de la síntesis del óxido nítrico sintitasa, que va a sintetizar el óxido nítrico para matar justo a Trypanosoma, ¿sí? Y entonces inhibe esos mecanismos, ¿ok? Hay una proteína llamada la cruzapaína. La cruzapaína también se ha visto que tiene capacidad para convertir la derivación TH1 en derivación TH2, ¿sí? La derivación TH1 es la que se debería de formar para poder producir el ataque. Pero esta proteína cruzapaína lo que hace es direccionar al linfocito hacia una direccionalidad de tipo TH2, ¿ok? Miren, ve, aquí en presencia de cruzapaína se produce más interleuquina 4, que es una citoquina de tipo TH2, igual interleuquina 5, interleuquina 10 es una reguladora, ¿ok? Mientras que interferón gamma, miren, no cambia, o sea, la dirección TH1, y interleuquina 12 más bien se bloquea, ¿sí? Con cruzapaína, o sea, bloquea TH1 y facilita TH2. La proteína del parásito, su proteína no regula nuestra célula del sistema inmune altamente diferenciado, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo Trypanosoma tiene tanta habilidad para poder? Entonces sería muy importante que se estudie más estos mecanismos para que nosotros en Perú descubramos fármacos para controlar este parásito. Hay muchos mecanismos que podríamos actuar, pero se necesita que la gente se ponga a estudiar en eso, ¿sí? Si se mantiene en el olvido una enfermedad que es de peruanos, y casi exclusivamente en Perú, entonces nunca vamos a desarrollar nada, ¿sí? Perú fue el centro del conocimiento médico en el Imperio Inca. Ahora no producimos un solo medicamento, ni uno producimos en el Perú, ¿sí? Han escuchado hablar de la vacuna peruana, ¿no? Para coronavirus. Está lista ya, se salió la preprint del estudio del doctor Mirko Simic de nuestra universidad, la vacuna peruana, que tiene varias ventajas sobre cualquiera de las vacunas que hay existentes actualmente, solo requiere ahora el estudio en humanos y la producción. No hay quien lo haga, ¿sí? Bueno, preguntas, dispuesta a contestarles preguntas. Sí, doctor. Ahora se las leo. Ya, la primera Bueno, pregunta es dirigida a cómo y dónde adquiero el libro, que es el de bases inmunológicas. ¿dónde altera qué? ¿Dónde adquiere o dónde compra el libro? Su libro de inmunología. Ya, escribe un correo electrónico, ahí está mi correo, yo le mando las indicaciones. Ok, la siguiente pregunta ya es un poco larga, dice, ¿por qué se dejó de usar Nifurtimox en algunos países y se prefiere usar el benznidazol a largo plazo, a pesar de que este puede causar en algunos casos de trombocitopenia, púrpura o agranulocitosis? Y además se describe un efecto mutagénico y cardiogénico con tratamiento prolongado. Miren, el tratamiento de Trypanosoma cruzi es prácticamente imposible, es muy complicado tratar de eliminar a Trypanosoma. Es un parásito que tiene muchas habilidades, evade todos los sistemas, no se ha desarrollado una terapia efectiva y se usa lo que se puede usar, ¿sí? Hay algunos que prefieren un producto, otros que prefieren otro producto, pero en general ninguno de los productos es bueno, ninguno. Entonces hay gente que prefiere uno sobre el otro, ambos tienen alta, o todos los productos contra el Trypanosoma tienen alta tasa de efectos colaterales, muchos de ellos efectos colaterales serios, y además es una enfermedad que da enfermedad a 40 años, 50 años. Entonces,
hacer una toxicidad que potencialmente te puede llevar a la muerte por una enfermedad que te va a matar en 40, 50 años, mucha gente dice, mejor, ¿para qué lo trato? ¿Sí? Pero ¿cuál es la medida entonces ahí? Evitar que se infecten. ¿Sí? O la otra es descubrir los mecanismos que usa el parásito para bloquear nuestro sistema. No necesitamos bloquear cada uno de los mecanismos de evasión, no. Bloqueamos uno y eso puede impedir la proliferación del parásito. ¿Sí? Puede lograr que el sistema inmune lo destruya. ¿Ok? O sea, eso es lo que tenemos que investigar nosotros. ¿Por qué seguir usando fármacos que han descubierto en el mundo norte, mundo nórdico? ¿No es cierto? Acuérdense, en el mundo del norte, ¿sí? Ellos son los que producen todos los medicamentos. Y nosotros se los vendemos. ¿Hasta cuándo el Perú va a seguir siendo el choro barato? ¿Sí? El vendedor de los medicamentos que en el mundo del norte desarrolla. ¿Por qué Perú no puede desarrollar un medicamento? ¿Hasta cuándo? Hasta que les comiencen a los alumnos de medicina a enseñar procesos. Procesos que ustedes necesitan aprender. Les aseguro que esta información de cómo evade Trypanosoma cruzi no se las han dado. ¿Ok? O si se las dieron, no le prestaron mucha atención. Pero lo que necesitamos para poder desarrollar fármacos es que les enseñen a los biólogos, a los médicos, los procesos para saber dónde podemos interferir con esos procesos. Mientras no haya eso, nunca vamos a descubrir un medicamento. Recuerden, en el Perú no se produce un medicamento, ni una aspirina producimos, ¿sí? La aspirina viene en latas grandes y se lo convierte en forma farmacéutica solamente en el Perú. Cualquier producto, todo lo compramos, viene en latas y aquí se lo hace ampolla, jarabe, pastilla, lo que sea. Pero no las producimos acá. No tenemos capacidad de producción. Escucharon a un candidato a la presidencia, ¿no es cierto? Que decía que aquí vamos a producir. Para producir necesitamos una infraestructura que se llama con buenas prácticas de manufactura para humanos, ¿sí? No tenemos ninguna de esas infraestructuras aquí en el Perú. No es muy caro, para un gobierno no es nada, pero no se hace. ¿Por qué? No se cree en el peruano, no se quiere invertir. La gente que tiene el dinero no quiere invertir en el Perú, ¿sí? Que sería algo muy bueno para el país. Pero bueno, fármacos, ninguno es bueno para Chagas, ¿eh? Ninguno. Por eso es que hay que evitar la infección. No tratar de curarla, de darle tratamiento, porque no funciona, ninguno funciona bien. Y tiene mucha alta tasa, todos tienen tasa alta de efectos colaterales. Y es muy fácil evitar la infección, como les digo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Voy a tratar de contestar más rápido, ¿eh? la siguiente dice, ¿cuál es el área que se debería identificar más para el tratamiento? ¿El área? ¿Cómo el área? ¿Se refiere a área geográfica? A ver, un ratito que me especifiquen la pregunta. Ah, ya, el área de investigación que se debe investigar más. Ah, no, para lograr algo hay que investigar varias rutas, ¿no? Varios pasos. Digamos, producir anticuerpos monoclonales contra crucipaína, por ejemplo, o producir anticuerpos monoclonales contra AGC10, ¿no es cierto? Podría ser como parte del tratamiento, ¿sí? Pero no podemos producir anticuerpos monoclonales aquí en Perú. No tenemos infraestructura para humanos. Podemos producir para reactivo de laboratorio o para animales, ¿no? Podríamos producirlo. Pero no, nadie está trabajando eso. Así como no se trabaja casi nada de leishmania, así como no se trabaja casi nada de tuberculosis, ¿no? Que son enfermedades que le afectan al país. Cuando ustedes salgan al exterior, vayan a Johns Hopkins, a la UCLA, donde sea, Europa, ¿sí? No le van a preguntar sobre, no sé, VIH, no. Le van a preguntar cómo está tripanosoma, cómo está tuberculosis, cómo está brucela, cómo está leishmania. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que nosotros somos casi los pocos en el mundo que tenemos esas patologías. Tripanosoma, Brasil, Bolivia y Perú, se acabó, no hay más en el mundo. ¿Sí? Leishmania, Brasil, Perú, Colombia. ¿Sí? Y algunos países al otro lado del mundo, pero es otra Leishmania. ¿Sí? Bruselas, Perú y Grecia. Se acabó, no hay más Bruselas en el mundo. Cuando controla Bruselas también es bien fácil, pero no se hace lo que se debe.
pasteurizar los quesos, industrializar a nuestros pobladores de la sierra. ¿Por qué tuvo tanta votación Pedro Castillo? ¿Ah? ¿Por qué? El Perú profundo ha votado por él, revelándose a esta marginación que hay sobre el resto del país. Lima y el resto del país. Ese es el problema. Entonces, hay que investigar estas cosas, sí. ¿En qué paso te refieres tú? Hay que probar todos los pasos. Todos los sitios donde se podría interferir. Eso es lo que hay que hacer, probar. ¿Sí? Pero alguien tiene que dedicarse a eso, ¿no? ¿Otra pregunta? Ok, antes de la última pregunta, he pasado un link que es... Ay, lo pasé solamente para una persona. Un momento, es que tengo que pasar un link para el certificado. Este link, ahí los asistentes pueden llenar este link para tener un certificado por la ponencia. Y la última pregunta dice, ¿podría explicar un poco acerca de la crucipaína? Sí, crucipaína es un péptido que está en el citoplasma de Trypanosoma cruzi. Sí, está aislado, ya está secuenciado y está inclusive comercialmente disponible. O sea, ustedes podrían comprar crucipaína en Merck, en cualquier empresa que distribuye reactivos de laboratorio, ¿no? Podrían comprarlo y hacer sus experimentos, pero eso implica cultivo de tripanosoma. El tripanosoma crece muy bien en el ratón. Es bien bonito. Bueno, perdón, los protectores de animales me pueden crucificar, ¿no? Digamos, visualmente muy interesante ver la infección de tripanosoma en el ratón. Usted le toma una muestra de sangre al ratón, lo pone en el microscopio, así sin coloración, sin nada. Solamente la sangre lo pone ahí y lo mira en el microscopio. Van a ver los bichitos como están, los tripanosomas que se están moviendo en gran cantidad de un lado al otro en la sangre del ratón. ¿Sí? El ratón no sabemos si tiene síntomas, pero luce normal. Pero le toman la muestra y está repleto de parásitos. O sea, para el ratón no es patógeno el tripanosoma. ¿Ok? El humano es más difícil, no se encuentra en sangre, te hace el dosaje de anticuerpos. ¿Ok? Entonces, y probar en diferentes partes del mecanismo con crucipaína, ¿no? Podría ser. Listo, ¿Ok? doctor. Sí, ya no hay más preguntas en el chat. Ok, muy bien. Entonces, quería agradecerle mucho por ¿Cómo su no? interés en Encantado. participar en la ponencia. Esperamos que sea también disponible para otras ¿Cómo no? Encantado. que puedan participar. Muchas gracias de parte de todo el Muy Comité bien. Permanente Académico. Entonces, Muchas gracias a todos ustedes por su atención y cualquier cosa me avisa. Muy bien, hasta luego. muy bien, doctor. Hasta luego. Hasta Entonces, luego, queda gracias. finalizada la ponencia.